No es tan grande como parece, dijo el millonario. Y la Virgen dudó. Él lo dijo casi en broma, apoyado en el marco del ático, como quien prueba el aire antes de cruzar. No es tan grande como parece. La frase quedó suspendida, pidiendo permiso. Ella se detuvo con el bolso aún colgándole del hombro, midiendo la distancia entre la puerta y sí misma. La ciudad respiraba abajo, enorme. Si esta historia te atrapa, cuéntame desde dónde nos miras, dale me gusta y suscríbete. A veces, una duda compartida se vuelve compañía. Ella no dudó del espacio, dudó del paso. Venía de pasillos estrechos, de horarios rígidos y silencios aprendidos. El brillo no la intimidaba, la promesa sí. Él observó sin invadir, con esa calma de quien suele mandar, pero decide esperar. Se quitó el saco, lo dejó en una silla que parecía no conocer el desgaste y respiró. «Podemos ir despacio», dijo. Ella asintió. Las manos, sin embargo, siguieron tensas, como si guardaran una verdad a punto de salir. Cruzaron lugar sin palabras, deteniéndose frente a la cocina abierta. Él ofreció agua. Ella aceptó. El vaso tembló apenas, suficiente para decirlo todo. Sus miradas se encontraron en el reflejo del vidrio, demasiado cerca para fingir neutralidad. Él notó el retroceso mínimo del hombro y bajó la voz. «No quiero imponerte nada». Ella lo evaluó con la seriedad de una decisión que no admite ensayo. El lujo era neutro, el consentimiento esencial. El momento no trajo música ni gestos apresurados. Él dejó una distancia clara, visible. «Dime si no». Ella cerró los ojos un segundo, se escuchó por dentro y respondió con firmeza: «No hoy. Necesito confiar». El límite cayó como una llave bien usada. Él dio un paso atrás y sonrió, aliviado. En ese gesto sencillo algo cambió. La duda no rompió nada, ordenó el inicio. La ciudad era un organismo vivo que no dormía, respirando luces y bocinas bajo los ventanales. Desde arriba todo parecía ordenado. Abajo era lucha. Ella lo sabía bien. Largos turnos, manos cansadas, decisiones rápidas en salas blancas donde el error pesa. Ese mundo la había entrenado para sostenerse firme y pedir permiso a su propio pulso. El ático, en cambio, era silencio caro, amplitud que invitaba a bajar la guardia. No era el tamaño, era el contraste, dos ritmos chocando sin ruido, como placas que se reconocen antes del temblor. Él habitaba ese espacio, como quien conoce cada sombra. Había aprendido a medir el tiempo en contratos y llamadas, a mandar sin elevar la voz. El mundo le respondía con puertas que se abrían solas. Aún así, esa noche eligió la lentitud, un gesto raro en su calendario. El lujo no gritaba, esperaba. Las superficies limpias devolvían reflejos honestos, y en ellos se veía a sí mismo distinto, menos dueño, más atento. El mundo que había construido exigía control. El que estaban haciendo pedía escucha. Ella traía consigo un orden distinto, aprendido a fuerza de límites. Su cuarto alquilado tenía una cama y una mesa, lo suficiente para no perderse. En su mundo, la intimidad se gana con constancia, no con promesas. El ruido de los colectivos le había enseñado a cuidar el cuerpo, a decir no sin culpa. Aquí, cada paso era una negociación interna. El silencio era tan amplio que daba vértigo. Sin embargo, algo en ese vacío la invitaba a nombrarse, a sostener su verdad sin disfraz. La cocina abierta era frontera y refugio. Allí, el agua compartida se volvió un ritual mínimo, casi sagrado. El mundo exterior quedó lejos por un instante. El vidrio reflejaba dos historias que no sabían si encajarían. Ella sintió el peso del día caer de los hombros. Él, el peso del poder soltarse un poco. No hubo música para guiar emociones, solo respiraciones medidas y un acuerdo tácito. Nadie cruzaría sin permiso. El mundo, por una vez, no apuraba. En ese contexto, la duda tomó forma de cuidado. No era miedo, era conciencia.
Ella entendía que confiar no se exige, se construye. Él comprendía que ofrecer no es imponer. El ático, escenario de conquista para volverse espacio de prueba ética. Afuera, la ciudad seguía su curso implacable. Adentro, el tiempo se volvió blando. Dos mundos se observaban buscando un ritmo común sin renunciar a su origen. Esa noche no prometió nada grandioso. Prometió claridad. El mundo estrecho y el mundo amplio se dieron la mano sin aplastarse. Ella conservó su centro, él aceptó el límite. La duda no los separó, los ordenó. En ese equilibrio precario nació una posibilidad. No era una historia de metros ni de cifras, sino de decisiones pequeñas que juntas crean un lugar habitable. El contexto quedó sembrado. Aquí, avanzar sería siempre una elección consciente. Ella se llamaba Clara, aunque su nombre rara vez era pronunciado con cuidado. En la clínica era un turno más. En su cuarto, una sombra que descansaba. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a sostener miradas difíciles y a cerrar puertas a tiempo. Su fortaleza no venía del ruido, sino de la repetición paciente. Esa noche, en el ático, Clara sintió el pulso acelerarse, no por deseo, sino por la responsabilidad de cuidarse. Sus manos tensas no pedían rescate, pedían respeto. Clara había crecido midiendo espacios, el asiento libre en el colectivo, el pasillo estrecho del hospital, la distancia justa para no incomodar. Cada límite era una forma de amor propio. Sabía escuchar cuerpos ajenos, pero el suyo le exigía atención constante. Cuando aceptó el agua, lo hizo como quien acepta una tregua. El temblor del vaso no la avergonzó. Le recordó que estaba viva, que elegir también puede sacudir. Respiró hondo y se sostuvo. En su historia, la intimidad siempre fue un acuerdo explícito. No creía en los impulsos que arrasan, creía en los pasos contados. Había dicho no muchas veces y había aprendido a no explicarlo. Esa certeza la acompañaba ahora, firme. Miró el reflejo en el vidrio y se reconoció. Cansada, sí, pero íntegra. El lujo no la deslumbró, la escuchó, y en ese escuchar se eligió. El silencio amplio del ático le devolvió recuerdos de su cuarto mínimo. Allí cada objeto tenía función. Aquí cada objeto parecía promesa. Clara no se perdió en esa promesa. Pensó en sus pacientes, en las manos que había sostenido cuando temblaban más que el vaso. Pensó en la palabra cuidado, en su peso real. Entendió que cuidarse también era poner un freno, incluso cuando la curiosidad empuja. No buscaba salvarse ni ser salvada, buscaba coherencia. Había aceptado venir porque algo en él había sonado honesto. Ahora, su tarea era confirmar esa intuición sin traicionarse. La duda no era un obstáculo, era su brújula. Se permitió sentirla sin apurarla. En ese permiso, su postura cambió apenas. Los hombros bajaron, la respiración encontró un ritmo propio. Clara supo entonces que su fuerza estaba en decir lo que necesitaba, incluso si eso cambiaba el curso de la noche. No era una renuncia, era una siembra. Al nombrar el límite, se reconoció protagonista de su historia. El ático, por primera vez, dejó de ser ajeno. No porque hubiera cruzado algo, sino porque se había quedado donde podía sostenerse. Y eso, para ella, era avanzar. Él se llamaba Mateo, y el mundo pronunciaba su nombre con facilidad. En reuniones, bastaba con su presencia para ordenar voluntades. Había aprendido temprano que el dinero acelera respuestas y borra negativas. No era cruel, era eficiente. Esa eficiencia, sin embargo, le había costado la costumbre de esperar. El ático era extensión de su identidad, amplio, diseñado para que nada lo contradijera. Aquella noche, por primera vez, algo lo hizo detenerse sin que nadie se lo exigiera. Mateo estaba acostumbrado a leer gestos como contratos implícitos, un paso adelante, una sonrisa, una copa aceptada.
El mundo le había enseñado que el deseo ajeno se interpreta rápido. Con Clara, esa lectura se volvió borrosa. El temblor del vaso no era invitación, era advertencia. Y eso lo descolocó. Sintió una incomodidad nueva, no como amenaza externa, sino como fricción interna. Su antagonista no era ella, era su impulso aprendido a avanzar. Había construido su poder sin preguntarse por los costos emocionales. Ganar era cumplir objetivos. Esa lógica, tan premiada, tenía un punto ciego: la escucha. Frente a Clara, el guión habitual no funcionó. Cada paso requería permiso explícito. Esa exigencia le reveló una carencia propia. No sabía cómo quedarse sin dominar el espacio. El silencio, que siempre había controlado, ahora lo examinaba. Mateo se quitó el saco como quien deja un rol. Fue un gesto mínimo, pero significativo. La silla cara sostuvo la prenda sin juzgar. Él respiró y eligió palabras más lentas. Podemos ir despacio. No era una estrategia, era un ensayo. La tentación de imponer estaba ahí, conocida y cómoda. Resistirla le costó más que cualquier negociación. Descubrió que el verdadero conflicto no estaba afuera, sino en su hábito. Su antagonismo no gritaba, susurraba. Le decía que avanzar era natural, que el contexto lo permitía. Les prometía control. Pero algo en la firmeza tranquila de Clara desmontó esa voz. Al escuchar el «no hoy», Mateo sintió alivio y vergüenza mezclados. Alivio por no cruzar una línea, vergüenza por haber supuesto que podía hacerlo. Ese reconocimiento dolió, pero abrió una grieta. En esa grieta, Mateo entendió que su poder necesitaba revisión. No se trataba de renunciar a quien era, sino de ampliar su ética. El antagonista, al fin, se reveló. La prisa que confunde deseo con derecho. Al dar un paso atrás, no perdió estatus, ganó claridad. La noche cambió de eje, el conflicto quedó planteado. ¿Podría sostener esa escucha cuando nadie lo mirara? El giro no llegó con estruendo, sino con una frase breve que reordenó el aire. «No hoy, necesito confiar». Clara la dijo sin temblar, y en ese instante el ático dejó de ser escenario para volverse prueba. Mateo escuchó el límite como quien recibe una verdad incómoda. No hubo discusión ni promesas. Hubo un paso atrás, visible, casi ceremonial. La distancia se volvió pacto. El mundo de ambos se detuvo un segundo, y ese segundo cambió el rumbo de la noche. Mateo asintió despacio, como si el gesto necesitara atravesarlo. Sonrió sin ironía, con alivio real. Clara lo notó y soltó un poco los hombros. El giro no fue rechazo, fue elección consciente. El silencio que siguió no pesó. Ordenó. En lugar de tensión, apareció una calma extraña. La calma de haber nombrado lo esencial. El poder dejó de circular por los objetos y pasó a las palabras. Decidieron quedarse, no por inercia, sino por acuerdo. Se sentaron en el suelo, cerca pero sin tocarse, compartiendo una comida simple que Mateo improvisó. El lujo quedó suspendido. El cuerpo encontró descanso. Rieron de lo incómodo, de la falta de mesa, de los cubiertos desparejos. Ese acto cotidiano fue el verdadero giro. La intimidad apareció sin exigencias. Clara entendió que el cuidado podía ser mutuo. Mateo entendió que escuchar también crea cercanía. La ciudad seguía vibrando afuera, indiferente. Adentro el tiempo se volvió humano. Hablaron de trabajos, de cansancio, de decisiones pequeñas que pesan. Mateo escuchó más de lo que habló. Clara eligió qué contar. Cada frase era una confirmación del límite, no una concesión. El giro inicial transformó la energía. Ya no se trataba de avanzar, sino de comprender. En ese espacio compartido, Clara sintió algo nuevo. Curiosidad sin presión. Mateo sintió algo antiguo. Respeto aprendido tarde. El evento de giro no cerró la puerta al deseo. La alineó con la ética. Ambos se vieron distintos a como habían llegado.
El ático dejó de intimidar, se volvió neutral. La noche no prometía más de lo que podía cumplir. Cuando se despidieron, no hubo besos ni planes. Hubo claridad. El límite dicho había creado un terreno fértil. El giro inicial cumplió su función. Reveló carácter. Clara se fue íntegra. Mateo se quedó pensando. La historia había cambiado de dirección sin perder intensidad. A partir de ahí, cada encuentro tendría una condición: avanzar solo si ambos lo eligen, sin atajos. Los días siguientes no trajeron mensajes urgentes ni gestos grandilocuentes. Mateo escribió una sola vez, breve, claro, sin presión. Clara respondió cuando terminó su turno, con la calma de quien no corre. Ese intercambio mínimo fue un primer puente. No prometieron verse, dejaron que el deseo respirara. La tensión no se apagó, se transformó en atención. Cada palabra tenía peso. Clara notó que no necesitaba justificar sus tiempos. Mateo descubrió que esperar también puede ser una forma de presencia. Se encontraron en un café pequeño, lejos del brillo. La mesa era estrecha, el ruido constante. Clara se sintió en casa. Mateo llegó sin saco, más liviano. Hablaron mirando alrededor, como dos personas que miden el terreno sin miedo. Hubo risas cortas, silencios cómodos. Cuando las manos casi se rozaron al pedir la cuenta, ambos se detuvieron. La tensión creció, contenida. Nadie avanzó. Ese autocontrol compartido construyó en confianza. Caminaron juntos un tramo. Clara marcó el ritmo. Mateo lo siguió sin corregir. La ciudad, a esa altura, era un tercer personaje. Empujaba, distraía, observaba. En un semáforo, él preguntó si estaba bien. Ella asintió y dijo qué necesitaba. Nombrar el deseo sin ejecutarlo fue un aprendizaje mutuo. La tensión se volvió conversación interna. Cada paso era una decisión. El cuerpo aprendía a esperar al lenguaje. Volvieron a verse una semana después, esta vez en el ático. Otra Clara postura entró con no porque el espacio hubiera cambiado, sino porque ella había decidido. Mateo abrió la puerta sin frases probatorias. La casa no imponía. Prepararon comida juntos. Las manos trabajaron cerca, con cuidado. El vapor, el olor, el ritmo compartido. La tensión se espesó, pero no estalló. Había un acuerdo tácito sosteniéndolo todo. Se sentaron en el suelo otra vez por elección. Hablaron de límites pasados, de errores, de aprendizajes tardíos. Mateo confesó la prisa que lo había gobernado. Clara habló del cansancio de explicarse. No hubo confesiones heroicas, hubo honestidad útil. La tensión encontró cauce en la palabra. El deseo, lejos de disminuir, se afinó. Ambos entendieron que la aproximación real no siempre acorta distancias físicas. Un gesto mínimo cambió la temperatura. Mateo pidió permiso para tomar la mano de Clara. Ella pensó un segundo y dijo sí. El contacto fue simple, firme, sin apuro. El mundo se redujo a ese punto. Respiraron juntos. La tensión se volvió sostenido. Clara notó que podía soltar sin perderse. Mateo descubrió que pedir no le restaba fuerza. El tiempo se estiró, dócil. Se separaron sin frustración. Clara se fue sabiendo que podía volver cuando quisiera. Mateo se quedó ordenando la cocina, como si ordenara algo interno. La aproximación no había cruzado líneas, pero había acercado centros. Ambos durmieron mejor esa noche. El deseo, cuidado, descansa. La tensión, bien llevada, no quema, ilumina. Las semanas trajeron rutina, mensajes honestos, encuentros claros. Clara siguió marcando tiempos. Mateo los respetó incluso cuando el impulso apretaba. Hubo noches de cine, charlas largas, risas inesperadas. El cuerpo aprendió otro idioma. La tensión se transformó en complicidad. Cada encuentro confirmaba la regla: avanzar solo con consentimiento explícito. Esa coherencia creó seguridad. Un día, Clara llegó cansada. Mateo lo notó y ofreció silencio.
Se sentaron sin hablar. El contacto no fue necesario. Ese respeto profundizó la aproximación más que cualquier gesto. Clara entendió que el cuidado también es saber no tocar. Mateo comprendió que su rol no era resolver, sino acompañar. La tensión bajó, pero la cercanía subió. Parecía una paradoja. Era madurez. El conflicto interno de Mateo reaparecía a veces como un reflejo. La prisa lo visitaba en forma de pensamientos. Aprendió a nombrarla y dejarla pasar. Clara observaba ese esfuerzo y confiaba un poco más. La aproximación no era lineal. Tenía retrocesos conscientes. Eso la hacía real. El deseo crecía sin reclamar derechos. La ética se volvió atractiva. Una noche, Clara habló de su miedo a perderse en espacios grandes. Mateo escuchó sin defender el suyo. Propuso cambiar de escenario cuando ella lo necesitara. No era renuncia, era adaptación. La tensión encontró alivio en la flexibilidad. Clara sintió que su historia importaba. Mateo sintió que el mundo no se le caía por ceder. El cuerpo empezó a pedir más. Ambos lo sabían. La aproximación se volvió más evidente en miradas largas, en respiraciones sincronizadas. Aún así, el acuerdo seguía vigente. Si no, no. Decirlo no apagaba nada, lo afinaba. La tensión se volvió música interna, lista para el momento justo. El día llegó sin anuncio. Clara entró al ático con decisión tranquila. Mateo lo notó y preguntó. Ella habló claro. El consentimiento fue explícito, compartido. No hubo prisa. Cada gesto fue precedido por palabra. La aproximación se completó sin perder La tensión al fin encontró descanso. Después no hubo fuegos artificiales. Hubo calma. Clara se quedó. Mateo no ocupó el espacio. Ambos entendieron que lo logrado no era el acto, sino el camino. La aproximación había sido ética, y eso la hacía duradera. El conflicto externo parecía lejos, el interno más ordenado. La historia avanzaba sin traicionarse. Dormir juntos no borró límites, los confirmó. La mañana llegó suave. Clara se levantó sin urgencia. Mateo preparó café. La tensión se transformó en cotidianeidad naciente. No era promesa eterna, era presente sostenido. El desarrollo había cumplido su función, acercarlos sin romperlos. El clímax se insinuaba, no como explosión, sino como revelación pendiente. El clímax no estalló, se reveló. Clara despertó antes que la luz y entendió algo con una claridad nueva. No había perdido su centro al acercarse, lo había confirmado. El cuerpo descansaba, la mente también. Miró el techo alto sin vértigo. Mateo respiraba a su lado, presente sin ocupar. Ese equilibrio, frágil y real, era la respuesta a la duda inicial. Si este momento te habla, suscríbete y cuéntanos qué significa para ti respetar un límite cuando el deseo aprieta. Mateo abrió los ojos y no se movió. Esperó. Ese gesto, aprendido a fuerza de ensayo, selló la noche. Clara sonrió apenas. La revelación fue silenciosa. El poder puede ser cuidado, y el cuidado puede ser atractivo. No hubo palabras grandilocuentes. Solo una pregunta sencilla, hecha con voz baja. Clara respondió sin apuro. El consentimiento seguía activo, incluso después. El clímax estaba en sostener lo elegido, no en haber llegado. La ciudad amanecía con su ruido habitual. Dentro, el tiempo seguía hablando. Prepararon café juntos, midiendo el espacio como al principio, pero sin temor. Clara notó que el ático ya no imponía. Acompañaba. Mateo notó que no necesitaba demostrar nada. La revelación tomó forma práctica. La intimidad no es perderse, es encontrarse con testigos confiables. El conflicto interno se ordenó. El externo, el de los mundos distintos, encontró un puente. Clara habló de su miedo antiguo a ser absorbida. Mateo escuchó sin defenderse. Dijo lo que había cambiado en él. La prisa había dejado de mandar. No prometió perfección, prometió atención. La revelación no fue un giro romántico exagerado,
Fue una ética compartida. Clara sintió descanso. El clímax se sostuvo en esa verdad simple. Cuando el no es posible, el sí es pleno. El contacto volvió, breve, consciente. Una mano, una mirada, nada más. El deseo ya no exigía, proponía. La revelación completó la promesa del inicio. No era tan grande como parecía porque lo importante no eran los metros, sino la medida interna. El ático se volvió escenario de coherencia. La duda, lejos de desaparecer, encontró su lugar como guardiana del cuidado. Mateo reconoció en voz alta su antiguo antagonista, la costumbre de avanzar. Nombrarlo lo debilitó. Clara reconoció su fortaleza. Nombrarlo la expandió. El clímax alineó ambos aprendizajes. No hubo aplausos ni música. Hubo una calma intensa, sostenida. Si esta escena te hizo pensar, suscríbete y deja en los comentarios qué límite te ha enseñado a confiar más. Antes de salir, Clara se detuvo en la puerta. Miró atrás sin nostalgia. Mateo no interpretó el gesto. Esperó. Ella volvió y dijo algo pequeño que lo cambió todo. Gracias por escuchar. Él respondió con un gracias por decir. La revelación fue mutua. El conflicto se resolvía sin vencedores ni derrotas. El clímax no cerró la historia, la dejó respirable. La ciudad los recibió con su ruido. Caminaron juntos un tramo, luego se separaron con un acuerdo claro. No hubo promesas infladas. Hubo próximos pasos definidos. El clímax había hecho su trabajo. Ordenar valores. La duda se transformó en brújula compartida. El deseo, en energía responsable. La grandeza encontró su medida. Ese día, cada uno volvió a su mundo sin perder lo ganado. Clara llevó consigo la certeza de que cuidarse no espanta el amor. Mateo llevó la prueba de que escuchar no debilita el poder. El clímax reveló la verdad central. La intimidad ética no reduce la intensidad, la vuelve habitable. Si estás de acuerdo, suscríbete y comparte esta historia con quien la necesite hoy. El desenlace comenzó con acciones pequeñas, casi invisibles. Mateo ajustó su agenda para no invadir los tiempos de Clara. No lo anunció, lo hizo. Canceló reuniones tardías, eligió cafés neutros, propuso planes que podían decirse no sin consecuencias. Clara lo notó en los detalles, mensajes sin urgencia, silencios respetados, preguntas claras. La reparación no vino en forma de discurso, sino de coherencia sostenida. El poder dejó de ocupar el centro. La atención lo reemplazó. El mundo amplio aprendía a convivir con límites sin resentirse. Clara, por su parte, reparó algo propio. Dejó de anticipar el peligro en cada gesto. No bajó la guardia, afinó la escucha. Permitió cercanía sin explicarse de más. Eligió quedarse cuando quería quedarse. Volvió a su cuarto alquilado con una sensación nueva. No necesitaba huir de lo grande para protegerse. La reparación fue interna y concreta. Compró una lámpara mejor, ordenó la mesa, abrió la ventana. El cuidado aprendido afuera empezaba a habitar adentro. Se vieron con regularidad, sin rituales grandiosos. Caminaron barrios distintos, compartieron comidas simples, sostuvieron conversaciones difíciles sin elevar la voz. Cuando surgía una incomodidad, la nombraban. La reparación se volvió método. Mateo escuchaba sin corregir. Clara pedía sin disculparse. El deseo encontró un ritmo estable. No todo fue fácil. Hubo cansancio, malentendidos breves, silencios que dolieron. La diferencia fue cómo los atravesaron, sin atajos ni imposiciones. Una noche, Clara llevó a Mateo a su mundo estrecho. El cuarto era pequeño, honesto. Él entró sin comparar. Se sentó donde ella indicó, guardó el teléfono, observó. La reparación fue simbólica y real. El poder, visitando sin colonizar. Prepararon una cena sencilla. El espacio no se agrandó. El respeto sí. Clara se sintió vista sin ser medida.
Mateo aprendió que la grandeza también cabe en una mesa chica. Mateo invitó luego a Clara a decidir cambios en el ático, no para apropiarse, sino para compartir. Reubicaron muebles, bajaron luces, crearon rincones habitables. La reparación fue tangible, el espacio dejó de imponer y empezó a acompañar. Clara eligió una planta y la cuidó. No estaba. Mateo la regó. Ese gesto cuando simple ella selló un acuerdo silencioso, cuidar lo común sin borrar lo propio. El desenlace no prometió finales perfectos, prometió prácticas. Clara siguió diciendo no cuando lo necesitó y sí cuando lo eligió. Mateo siguió preguntando incluso cuando creía saber. La recompensa moral fue clara y duradera. La confianza no se compra ni se acelera, se construye con acciones repetidas. La duda, lejos de desaparecer, se volvió aliada. Y en esa alianza, ambos encontraron un amor justo posible, y respirable. La historia no terminó en un gesto romántico, sino en una certeza compartida. Clara entendió que la duda no es una falla del carácter, sino una señal de cuidado. Dudar le permitió escucharse y elegir sin perderse. Mateo comprendió que la grandeza no vive en el tamaño de los espacios ni en la velocidad de las decisiones, sino en la ética con que se habitan. Cuando ambos aceptaron esa verdad, el mundo dejó de empujar. Si esta idea resuena contigo, deja en los comentarios una palabra que te recuerde cuidarte. El mensaje se volvió simple y exigente. El consentimiento no enfría el deseo, lo ordena. La prisa confunde, la escucha afina. Clara y Mateo no se salvaron por azar, se eligieron con responsabilidad. Aprendieron que avanzar sin permiso rompe y que esperar a veces construye. La duda fue la maestra silenciosa que evitó errores irreparables. En una época que aplaude lo inmediato, su historia defiende lo consciente. Si crees que el respeto también es una forma de amor, compártelo. No es tan grande como parece, dijo él, y tenía razón por motivos inesperados. La verdadera medida estuvo en las decisiones pequeñas, repetidas, visibles. Clara conservó su centro, Mateo amplió el suyo. La moral no llegó en forma de castigo ni de premio externo, sino como equilibrio interno. Amar sin imponerse, desear sin exigir, quedarse sin invadir. Si esta síntesis te acompaña, escribe duda en los comentarios como promesa de cuidado. Al final, la duda no separó, unió con claridad. La historia deja una huella restauradora. El amor justo se construye cuando ambos pueden decir no sin miedo y sí con libertad. No hay riqueza que sustituya la escucha, ni espacio que valga más que un límite respetado.